A lo largo de nuestra existencia nos topamos constantemente con el enmarañado cuestionamiento humano acerca de la verdad, aquella resolución que ponga fin a este complejo rompecabezas que parece nunca concluir, pues cada día que pasa nuevas piezas de incertidumbres, curiosidades, dudas y discusiones entran a escena, debates que atraviesa la filosofía, teorías que la ciencia quiere esclarecer, ideologías que constituyen la cultura. Nos encontramos en una sociedad que vive en una amalgama imposible de un escepticismo generalizado acerca de los valores y un supuesto fundamentalismo cientista acerca de los hechos, cumpliendo con la dualidad objetiva y subjetiva que caracteriza a nuestra especie, pero construyendo una realidad que no conoce límites. Dicha realidad no es nada sin una pizca de verdad, sin todo aquello que consolidamos como auténtico por muy subjetivo que sea, pues en la realidad no somos más que una materia compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que tanto al universo como al 98% de las cosas que nos rodea le importará o le afectará en lo más mínimo el momento que desaparezcamos. Esa es la cruel realidad, pero para nuestros seres queridos, para ese grupo de personas que conforman nuestra intimidad, para aquellos que consolidamos a través de una sugestiva cuestión como los lazos familiares, el amor o la amistad, para ese 2% en donde somos algo más que solo materia, nuestra muerte irrumpirá en sus vidas y eso es la verdad, porque la realidad es una cuestión de la percepción de las cosas, mientras que la verdad es todo aquello que tomamos de la realidad para hacerlo nuestro. Dios es algo que conforma nuestra realidad porque la idea, los conceptos, las dudas, las teorías que parten sobre este tópico son reales. No obstante, si crees que Dios existe es porque tomaste como la verdad todo lo que la realidad ha manifestado para que conceptúe su existencia. Y si no crees en Dios es porque tomaste todo lo que la realidad ha manifestado para que concluyas como verdadero la negación de su existencia. Otro ejemplo, ¿el cielo es azul? Sí. Es la verdad, pero para alguien daltónico que a lo mejor ve el cielo de otro color, si el día de mañana exterioriza que el cielo es verde, eso también es una verdad, cuando la realidad es que el cielo es violeta azulado y por distintos factores físicos esto cambia constantemente. Las conclusiones que llegan los científicos no es la realidad de las cosas, sino solo una realidad que limitan para llegar a una verdad más sustentada, así como nuestra verdad donde el cielo es azul y así como la verdad de los daltónicos donde el cielo es verde. Las religiones son una verdad, pero la fe es una realidad. Tener un nombre es una verdad, pero nuestra existencia es una realidad. Tu mamá es aquella que te dio la vida, es la verdad. Pero la realidad es que puedes decirle mamá a quien te plazca o a quien tú consideres digna de serlo. O incluso no decirle madre a quien te trajo a la vida. Porque la realidad es infinita, pero la verdad es limitada. No obstante, aquí es donde comienza lo interesante. Pues ¿qué pasa cuando la realidad no es infinita? Llegó el momento de tomar las palomitas, sentarnos en la butaca, cama, sillón o cualquier objeto que funcione para completar la acción requerida y darle la bienvenida a la protagonista de este video, quien emana con grandilocuencia una magistral forma de exponer a través de un planteamiento cinematográfico, narrativo, pero sobre todo metafórico, el principio o cuestionamiento de la realidad y la verdad, razón por la que su grandeza es eterna. Con ustedes, imaginemos una caverna o cueva profunda, en la que nacemos y crecemos encadenados a ella. Todo lo que podemos observar en esa caverna es nuestra realidad. Por ende, al desconocer que hay más allá, la caverna se convierte en la única realidad conocida. Sin embargo, a nuestro alrededor hay gente que al igual que nosotros, su existencia ha sido estar encadenados a la caverna. Solo que muchos de estos prisioneros únicamente tienen la capacidad de mirar hacia adelante. Detrás de ellos, una fuente de luz arroja sombras en la pared de la caverna. Los prisioneros, cuyos ojos están acostumbrados solo a la oscuridad, perciben estas sombras como la única realidad. Por lo tanto, mientras tú tienes una visión más amplia de la realidad, que en este caso es saber que estás en una caverna, ¿cuál sería la verdad? Que tú, siendo el único ser humano que tiene mejor percepción, diga tan altaneramente que la realidad no es solo oscuridad, o que los demás prisioneros acostumbrados a la oscuridad te digan a ti que solo la oscuridad es la única realidad. Bueno, ambas son la verdad, porque lo erróneo no es la verdad a la que se acataron, sino a la realidad o el universo en el que están viviendo. Este concepto no es más que el mito de la caverna, una alegoría creada por el filósofo griego Platón, en donde ejemplifica que la búsqueda y apreciación de la verdad es proporcional a la realidad percibida. Aquellos prisioneros que simplemente ven la proyección de sombra en la caverna son la totalidad de su existencia, y al ser una realidad tan limitada, esta se vuelve en una verdad muy pequeña
pero absoluta. Esto es similar a las matemáticas, donde la realidad es muy limitada, por no decir única, ya que aquí y en cualquier lado de nuestra realidad todos podemos llegar a una misma conclusión: 2 más 2 es 4, en cualquier lado. Y si no es así es porque estás equivocado. Esa es la realidad y esa es una verdad absoluta. La gravedad es una verdad absoluta, la física es absoluta, los números son absolutos. Cualquier ciencia exacta es una verdad absoluta, o por lo menos muy difícil de alterar. Las ciencias exactas, al tener una realidad tan limitada, generan verdades absolutas. Y si durante nuestra existencia la realidad fuera limitada, la verdad que formemos será dominante. Los animales viven sobre verdades absolutas, pues no conocen factores subjetivos como las artes, los sueños, las expectativas, el amor, etc. Por ende, su realidad no puede ser infinita. Por ejemplo, ellos solo se aparean porque hormonalmente están calientes o quieren reproducirse. Una realidad limitada. Pero nosotros lo hacemos porque nos estamos reproduciendo, estamos haciendo el amor, nos estamos entregando a esa persona que decimos amar, o solo lo estamos haciendo y ya. La realidad es que podemos hacerlo por muchas cosas a diferencia de los animales. No obstante, la verdad es que solo vamos a hacerlo por una cosa, y dicha razón no será la única verdad por la que lo haremos. Retomando el mito de Platón, tú que estabas encadenado a sabiendas que yaces en una caverna, decides escapar, y como resultado logras salir de la caverna. Después de un rato de experimentar la revelación del mundo exterior, terminarás dándote cuenta que solo eras prisionero en una caverna y que aquellos que ven la realidad como oscuridad solo es una representación distorsionada de lo que creen es la realidad, pero que en verdad solo se trata de una sombra. Sin embargo, también la verdad es que su universo es solo la oscuridad que han visto a lo largo de su existencia, debido a su limitada realidad. Si el liberado suelta a los prisioneros y les explica que existe una realidad más amplia, algunos optarán por quedarse con la verdad que forjaron y que tienen miedo de romper. La realidad es oscura por su limitada percepción, haciendo esto una verdad absoluta, mientras que otros, quienes decidieron descubrir lo que el mundo ofrece, ahora con una amplia percepción de la realidad se darán cuenta que en verdad no tienen ni puta idea de lo que está pasando. Comenzarán a cuestionarse cosas, plantar teorías, formular pensamientos, y a diferencia de aquellos que tienen una verdad absoluta, ellos formarán una verdad limitada, pero con una percepción de la realidad infinita. Y esto se conoce como el despertar de la conciencia. Este término será quien nos encamine a la búsqueda de la verdad, y la verdad será proporcional a la percepción que tengamos de la realidad. Por eso cuando alguien dice ser el mejor en un concepto tan subjetivo como el arte o el cine, es porque no conoce la inmensidad de cosas que ofrece la realidad del arte. Y si alguien es muy bueno en las matemáticas, es porque conoce muy bien la realidad limitada, las verdades absolutas de su materia, por lo que la búsqueda de la verdad no tiene el propósito de limitar la realidad y llegar a verdades absolutas, pues irónicamente eso es muy fácil. La ignorancia, la terquedad, el egocentrismo son los pilares para llegar a verdades absolutas. ¿Cuántas veces no hemos hablado con el necio o necia que no sale de sus restringidas circunstancias y que sin argumentos y con insultos se aferran a las pocas verdades absolutas que conocen debido a la percepción de realidad tan limitada que tienen? Por otro lado, los científicos y sus estudios sí limitan la realidad, pero no bajo la ignorancia, sino bajo el conocimiento, pues a diferencia de una persona terca que tiene una percepción limitada de la realidad, los científicos, arqueólogos, historiadores y cualquier otra profesión que se dedique a la búsqueda de una verdad, limita la realidad para que todos podamos caer en una verdad absoluta mediante argumentos. La búsqueda tiene como objetivo ampliar la realidad para crear verdades. Los cuestionamientos, las dudas, los problemas son quienes hacen encaminarnos a una verdad limitada, pero enriquecen la realidad que nos rodea. Y si fueron muy observadores y ya conocen el contexto y algunos subtextos de la película, pueden darse cuenta que The Truman Show no es más que una contemporánea metáfora y alusión al mito de la caverna de Platón. La película parte sobre este planteamiento de la búsqueda de la verdad, en donde Truman al principio no es más que un ser coexistiendo en una realidad limitada o manipulada, y en donde la verdad se vuelve absoluta. La caverna es el reality show. Truman, siendo prisionero ante la producción del reality show, todo lo que subsista o se crea no es más que la verdad y solo la verdad para él. Por eso su introducción ante el público es atractiva. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
Este diálogo es la primera pizca de la situación. El saludar de esta manera no es más que una mención ante la muerte, en donde sus saludos se sienten palabras de despedida por si en algún momento ya no lo vemos. La despedida alude al concepto de la realidad infinita, haciendo entresaber que Truman, al igual que cualquier ser humano, no es nada más que materia deambulando en una realidad, y que si el día de mañana esta materia se pierde, el universo seguirá sin ningún problema su rumbo. Además, el saludo es un adoctrinamiento que a lo largo de su manipulada existencia le inculcaron, pues es raro que Truman sea el único individuo que salude indicando a los periodos del día en general, en lugar de solo decir el periodo del día que está suscitándose. Y claro, en el universo de la película este saludo adquiere la finalidad de que Truman se dirija ante el público del reality show de manera involuntaria. Por medio del zoom in que le hacen, la escena se convierte de forma espontánea en un momento donde el protagonista rompe la cuarta pared. Esto es similar a lo que sucede al principio de la obra, en donde Truman habla consigo mismo en el espejo. No obstante, por medio de la cámara escondida que captura y transmite el momento a la televisión, sus palabras y gestos están involuntariamente dedicados tanto a la audiencia del reality show del universo donde acontece la trama de la película, como ante nosotros, los espectadores reales, rompiendo la cuarta pared de una manera sublime, al mismo tiempo que este momento de intimidad privado por la cámara cumple con las características primordiales que conforma este género televisivo. La telerrealidad o televisión de la vida real, también conocido por el anglicismo reality show, es un género de televisión que se encarga de documentar situaciones sin guión y con ocurrencias actuales, en las cuales interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Este género utiliza diferentes elementos estandarizados como los confesionales, donde el elenco expresa sus sentimientos e inclusive sirven como narradores del programa. Las partes del espejo a lo largo de la película vendrían siendo los confesionales que solemos ver en los realities, cuando los protagonistas de manera directa expresan o narran instantes que vivieron. Regresemos a la introducción del personaje. Para Truman, la rutina tan marcada que tiene es debido al poco conocimiento que posee acerca de las cosas provenientes de su percepción tan corta que adquiere de la realidad. Yeah, I know. It's just me. Este otro diálogo, conociendo los subtextos de la obra, con facilidad podemos concluir que este concientiza el factor de la realidad y la verdad de nuestra existencia, en donde por muy verdadero que valemos para ser un esposo, por muy verdadero que tengamos amigos y nos llevemos bien con los vecinos todos los días, en la realidad solo somos uno en el infinito universo, solo somos nosotros mismos. Además, esta frase denota la monótona vida que Truman lleva. La monotonía de la vida surge a partir de una realidad limitada, pues implica un esquema de funcionamiento fijo en el que apenas existen posibilidades de cambio. Esa repetición constante y la falta de alternativas o novedades puede llegar a ocasionar una marcada sensación de aburrimiento porque nos parece estar encerrados en una rueda. La Real Academia Española define el concepto de monotonía como la falta de variedad en cualquier cosa, o, de acuerdo con lo que hemos definido, una verdad absoluta. Subsistir en la monotonía implica suponer que la vida se vive únicamente de esa forma, cortando la realidad a una sola cuestión, y tomando solo esa realidad como la verdad y solo la verdad. Similar a los prisioneros siendo soltados en el mito de Platón, Truman no tiene idea de que existe algo más allá, porque su limitada realidad, que en este caso es creada por el reality show, ha hecho que Truman tome como verdad absoluta que vivir solo es desempeñar ese repetitivo estilo de vida, cayendo en la monotonía. Al convertir todo en verdades absolutas, la vida deja de tener colores, pues cada momento empieza a parecerse demasiado al anterior. Es como si todo estuviera definido de antemano y no viéramos forma de salir de ese círculo vicioso. Una vida sin colores. Ese es el nombre que podemos darle a nuestra existencia cuando la rutina y la monotonía se apoderan del día a día. Observen el vecindario. La paleta de colores que conforma el plano son pasteles, cuya familia tiene la característica de ser tonalidades con una saturación ligera. Lo mismo en la presentación de Truman. El café y amarillo tan apagados dan esa sensación de tranquilidad. Colores que no suponen un cuestionamiento más allá de que todo está pasando, todo está marchando. En el primer acto la paleta de colores es blanca, con gris y con pequeños contrastes amarillos, pero con tonalidades sutiles y apagadas, dejando las escenas con una propuesta de color simple y ordinaria, pues esta es la manera en cómo Truman ve la vida, simple y ordinaria. Un auto gris, el verde apagado pistache de su camisa que resalta la inocencia en la que vive. Para Truman la vida no tiene color y esa es su verdad, ya que el sentimiento más puro que conoce es la cotidianeidad, la monotonía. Todo está pasando y ya, sin chiste, sin gracia, sin color. Pero esto cambia cuando pasa lo siguiente.
La caída de la iluminación del set irrumpe la monotonía de Truman, y por primera vez en la paleta de colores podemos notar un poco de color, que sigue siendo parte de la familia de los colores pasteles, solo que aquí el azul, el amarillo e incluso el rojizo apagado de la calle son más notables. Por mucho que sigan siendo una tonalidad suave y apagada, la vida de Truman comienza a tener color, pues por primera vez en mucho tiempo la monotonía se ha roto, y lo mejor, Truman despierta por un segundo su conciencia. Un detalle interesante es que la luz tiene el nombre de Sirius. Sirius en su denominación latina, es el nombre propio de la estrella Alpha Canis Majori, la más brillante de todo el cielo nocturno vista desde la Tierra, situada en la constelación del hemisferio celeste sur, Canis Major. Esta estrella tan notable, que es en realidad una estrella binaria, es muy conocida desde la antigüedad. Por ejemplo, en el antiguo Egipto la salida ilíaca de Sirio marcaba la época de las inundaciones del Nilo y ha estado presente en civilizaciones tan dispares como la griega, la maya y la polinesia. Pero bueno, ya. Durante esta escena podemos escuchar la radio. Newsflash just then. An aircraft in trouble began shedding parts as it flew over Sea Haven just a few moments ago. La radio inmediatamente tiene como objetivo inculcar una verdad absoluta a Truman, para que el despertar de su conciencia desaparezca. Por medio de la idea de que un avión dejó caer objetos y bajo la realidad tan limitada de Truman, rápidamente eso se toma como la única verdad. Incluso para nosotros los espectadores, al no tener nada de contexto, en ese instante lo que la radio está diciendo se vuelve la verdad absoluta. Claro que ya conociendo la obra, sabemos que es una falacia, pero al igual que Truman, nuestra realidad es limitada, y tomamos como verosímil que un avión deje caer una luz del set de grabación. La escena es acompañada de música clásica, una partitura que acompaña el sereno momento y la repetitiva vida de Truman. Asimismo, la pieza musical perteneciente al género clásico es de dominio público. Recordemos que no es una estación de radio real, por lo que ese detalle de colocar música sin copyright muestra la bajeza del reality show para ahorrar dinero. That's good. You thinking of flying somewhere? Nope. Oh, good. This is Classical Fly with Classical Drive, so why don't you forget about the perils of flight? El verde se apodera de la escena, pues Truman mediante su inocencia ha tomado como la verdad todo lo que la radio ha declarado, y los colores de los edificios y la gente vuelven a esa tonalidad de calma que un momento ordinario ha suscitado. Este viñetado es un recurso narrativo, donde el reality show está vigilando y encuadrando a Truman como lo que es, el protagonista, pero también metafóricamente lo aprisiona ante el espacio, lo limita. Y esta escena está genial, pues en el universo de la obra, la gente que está viendo el reality se está comiendo un anuncio. Los gemelos lo empujan a Truman todos los días con el único propósito de que la cámara encuadre la publicidad al lado del personaje. Let's go now. I'm ready to go now. Why wait? Early bird gathers no moss. Rolling stone catches the worm, right? A partir de aquí se marca el inicio de la búsqueda de la verdad de Truman, en donde mediante los distintos acontecimientos como el de su padre, o como el descubrimiento de que algo raro está pasando, aún sin tener claro qué está pasando, el personaje comienza a despertar su conciencia, y al reality show no le queda de otra que sucumbir y hacer todo lo posible para mantener a Truman atado a su realidad. Los colores en el personaje cada vez son más vibrantes. Sí, siguen dominando los colores pastel como este marrón, pero ahora contrastando con colores cuya tonalidad es más fuerte, comenzando a destacar. Por ejemplo, este amarillo que ya no es acompañado de un verde apagado, sino por un rojo más extravagante, acompaña la idea de la secuencia, en donde Truman es espontáneo. El rojo a lo largo de la película significa la revelación del personaje sobre su realidad limitada, en donde mediante la locura y la duda es como se da cuenta que toda su verdad que creía absoluta puede ser rota. La única diferencia es que solo él puede hacerlo, ya que quienes manejan su realidad son quienes más limitan su búsqueda. Cada vez el rojo se hace más presente en el protagonista. Y toma más sentido a este color con la presentación de Lauren, el primer amor de Truman, pero la primera en haberle planteado la idea de su realidad, la primera mujer que le provocó una duda, un cuestionamiento y un sentimiento. Es el amor-pasión mezclada con engaño, la duda y el descenso hacia la creación de una verdad solo que ya no absoluta, sino limitada, pero personal y pasional. El segundo acto de la obra es la revelación de Truman ante su mundo, ante su existencia, ante su verdad. Su conciencia ha despertado, su realidad
realidad se ha ampliado. Al igual que el mito de la caverna de Platón, no tiene idea de lo que está pasando, pero hará todo lo posible para saberlo. Se ha cansado de lo simple y ordinario. Ahora, con una percepción de la realidad más amplia, sabe que puede formular ideas, construir ideologías y crear su propia verdad. Puede ser pasional, amar, ser libre, puede ser alguien, puede romper monotonías, cumplir sueños, tener dudas. La verdad es que ya puede ser él. El propósito de ir a Fiji es una metáfora a explorar el mundo, pero sobre todo a la idea de libertad, que no se cumple mediante un viaje, se cumple cuando Truman tiene claro que la realidad no es solo lo que ha vivido. Se da cuenta que los colores que predominan en su casa, como este amarillo que incita a la tranquilidad, o como el vecindario que tiene colores apagados, no es solo la verdad, ni es solo una parte de lo que supone la realidad. Truman siempre ha estado consciente que no es nadie, pero qué mejor que conocer, vivir y sentir a sabiendas de que para la realidad eres nada. Esa es la liberación de Truman y de cualquier ser humano, saber que para la realidad no eres nada. Entonces, si sabemos que no somos nada, hay que vivir para nosotros mismos, amar, explorar, sentir, descubrir, dudar, reír, llorar. Todos esos sentimientos a la realidad le importan un carajo, pero para nosotros esa es nuestra propia ilimitada verdad. En este acto, Truman, vestido completamente de negro, simboliza la idea anterior. Él en la realidad no es nada. Sin embargo, por primera vez toma sus propias decisiones, tiene conocimiento y toma todo lo que la realidad le ha mostrado para hacerlo su verdad, no absoluta, propia y limitada. Pues Truman quiere descubrir qué está pasando, aunque eso lo lleve a morir. La realización y el conocimiento son primordiales para crear verdades. Asimismo, el negro representa la madurez del personaje, pasando de un rojo de dudas a un negro de seguridad, en donde ya dejó la inocencia y está dando paso a la creación de su propia verdad. Como rompiendo la realidad limitada del reality show. El azul representa la libertad de Truman, y el mar es la representación de cómo Truman está peleando contra su realidad limitada, cómo está remando contra su verdad absoluta. La cámara vuelve a aprisionar a Truman con este viñetado, pero es inútil. Truman ha llegado al horizonte de su verdad absoluta y está decidido a romperla. Esa salida negra es la verdad limitada de Truman, pero el inicio de una percepción de la realidad infinita. Sigue teniendo dudas, pero por primera vez las tiene. Ha descubierto nuevos sentimientos, ha ampliado su realidad. Por eso el final es poético, al no mostrar nada de lo que Truman ahora hará fuera de la prisión, fuera de la caverna, fuera de ese reality show. Al dejar al espectador con dudas de la vida de Truman, es porque ahora él será quien genere sus verdades, genere su vida. Pues imagina que al final nos muestran a Truman con un empleo, una esposa e hijos. Eso no es diferente a lo que pasaba en el reality, pero a partir de este momento Truman será quien decida lo que quiera hacer. Su forma de vivir ya no es el montaje creado por un reality, ya es una cuestión personal, única y auténtica. El final no aprisiona ni concluye en una verdad absoluta. Truman solo se despide por última vez, sale y a partir de ese instante, la única verdad es la que él forme. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.